Estimados amigos del canal Chile en la Encrucijada. En su periplo europeo, el presidente Boric declaró que aspira a que las fuerzas políticas nacionales convengan en que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos, y que por lo tanto un golpe de Estado es inaceptable. ¿Es verdad que siempre un golpe de Estado y una posterior dictadura son inaceptables? No pensamos así. Puede haber circunstancias políticas que exijan la interrupción del sistema político vigente y la imposición de una dictadura para preservar el Estado de Derecho. Es lo que explicó el profesor Plinio Correa de Oliveira en su ensayo Revolución y Contrarrevolución. Este autor escribió su obra en 1959, razón por la cual no podía estar refiriéndose a hechos ocurridos 23 años después. El problema es analizado en teoría, teniendo como base la doctrina social católica. Después de discurrir sobre las formas de gobierno y cómo ellas son vistas por la Iglesia y por las corrientes revolucionarias, él se pregunta, ¿la dictadura es un factor de revolución o de contrarrevolución? Y responde, para responder con claridad a una pregunta a la cual han sido dadas tantas soluciones confusas y hasta tendenciosas, es necesario establecer una distinción entre ciertos elementos que se enmarañan desordenadamente en la idea de dictadura, tal como la opinión pública la conceptúa. Confundiendo la dictadura en tesis con lo que ella ha sido inconcreto en el siglo XX, el público entiende por dictadura un estado de cosas en el cual un jefe, dotado de poderes irrestrictos, gobierna un país. Para el bien de éste, dicen unos, para el mal, dicen otros. Mas, en uno y otro caso, tal estado de cosas es siempre una dictadura. Ahora bien, este concepto envuelve dos elementos diferentes: omnipotencia del Estado y concentración del poder estatal en una sola persona. En el espíritu público, parece que el segundo elemento llama más la atención. Sin embargo, el elemento básico es el primero, por lo menos si entendemos por dictadura un estado de cosas en que, suspendido todo orden jurídico, el poder público dispone a su antojo de todos los derechos. Que una dictadura pueda ser ejercida por un rey o un jefe popular, una aristocracia hereditaria o un clan de banqueros, o hasta por la masa, es enteramente evidente. En sí, una dictadura ejercida por un jefe o un grupo de personas no es revolucionaria ni contrarrevolucionaria. Será una u otra cosa en función de las circunstancias en que se originó y de la obra que realiza. Y esto tanto si ella está en manos de un hombre como de un grupo. Hay circunstancias que exigen, para la salus populi, una suspensión provisional de los derechos individuales y el ejercicio más amplio del poder público. La dictadura puede, por lo tanto, ser legítima en ciertos casos. Una dictadura contrarrevolucionaria, y pues enteramente guiada por el deseo de orden, debe presentar tres requisitos esenciales. Debe suspender los derechos no para subvertir el orden, sino para protegerlo. Y por orden no entendemos solamente la tranquilidad material, sino la disposición de las cosas según su fin y de acuerdo con la respectiva escala de valores. Hay pues una suspensión de derechos más aparente que real. El sacrificio de las garantías jurídicas de que abusaban los malos elementos en detrimento del propio orden y del bien común, sacrificio este orientado a la protección de los verdaderos derechos de los buenos. Segundo, por definición, esta suspensión debe ser provisoria y debe preparar las circunstancias para que lo antes posible se vuelva al orden y a la normalidad. La dictadura, en la medida en que es buena, va haciendo cesar su propia razón de ser. La intervención del poder público en los distintos sectores de la vida nacional debe hacerse de manera que lo más pronto posible cada sector pueda vivir con la necesaria autonomía. Tercero, el fin primordial de la dictadura legítima debe ser hoy en día la contrarrevolución, lo que por lo demás no implica afirmar que la dictadura sea normalmente un medio necesario para la derrota de la revolución, pero puede serlo en ciertas circunstancias. Por el contrario,
La dictadura revolucionaria tiende a eternizarse, viola los derechos auténticos y penetra en todas las esferas de la sociedad para aniquilarlas, desarticulando la vida de familia, perjudicando a élites genuinas, subvertiendo la jerarquía social, alimentando de utopías y de aspiraciones desordenadas a la multitud, extinguiendo la vida real de los grupos sociales y sujetando todo al Estado. En una palabra, favoreciendo la obra de la revolución. Ejemplo típico de tal dictadura fue el hitlerismo. Por esto, la dictadura revolucionaria es fundamentalmente anticatólica. En efecto, en un ambiente verdaderamente católico no puede haber clima para tal situación, lo cual no quiere decir que la dictadura revolucionaria en este o en aquel país no haya procurado favorecer a la Iglesia. Pero se trata de una actitud meramente política que se transforma en persecución franca o velada tan pronto como la autoridad eclesiástica comience a detener el paso a la revolución. Fin de la citación de Plinio Correa de Oliveira. Nada más claro, nada más lógico, nada más católico de lo expuesto por el profesor Plinio. Pero también nada más difícil de entender por alguien con la mentalidad de Boric y compañía, que aman las dictaduras comunistas y se oponen a cualquier régimen anticomunista y contrarrevolucionario que suspenda temporalmente los derechos políticos. Gracias por acompañarnos en estos comentarios y recuerde que los puede viralizar con sus amigos y conocidos. Le agradecemos que nos ayude a promoverlos en las redes sociales.